Gracias, Luis Enrique, y de igual manera, qué bendición saludarles, hermanos. Vamos a decir como el presidente, ciertamente ya nos falta un mes nada más hacia adelante y vamos a entregar buenas cuentas o malas cuentas, hermanos. Quiera Dios que entreguemos buenas cuentas cada uno de nosotros, que vayan bien con sus tareas, que vayan bien con todo lo que hacen, amados hermanos, porque todo eso alimenta nuestra vida y nos da fuerza para resistir las pruebas, la lucha, las tentaciones. Recuerden que Dios permite que nos lleguen tentaciones, pero Él no las pone. Lo que Dios pone son pruebas. Las tentaciones vienen del enemigo y dependiendo el estado espiritual de nuestra vida, es que podemos resistirlas, pero nunca enfrentarlas. Si hay un muchacho que te está moviendo el tapete y es totalmente mundano, tienes que correr, tienes que huir. La Biblia dice que a la tentación se le huye, no te enganches con él y que le estés haciendo tanta plática y que te invita a salir. Sabía que ni voy a ser su novia, pero voy a salir con él, pues ¿para qué? O sea, tienes que huir de la tentación. Y sabemos que Dios permite las pruebas para que nuestra fe sea probada y para que crezcamos. Así que es un placer estar con ustedes, hermanos, siempre platicando de la palabra de Dios, siempre creciendo juntos. Eso es bonito porque lo dice la misma Biblia y que crezcamos juntos porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siempre vamos a ser muy bendecidos. Así que yo les animo a seguir aprendiendo acerca de estos grandes personajes y aún de los que les dejo como tarea porque de verdad le dejan a uno una enseñanza muy grande. Acuérdense una cosa, la fe viene por el oír. La fe no viene porque se te presenta la prueba y ganas, entonces dices, crezco en fe. No, cuando nosotros vencemos la prueba, crecemos en paciencia, pero la fe es puesta a prueba. Y si nosotros vencemos el obstáculo que se nos presenta, entonces está siendo probada nuestra fe. Pero si somos de los que decimos, no, y eso que yo ya estoy yendo a la escuela de ministerios, y eso que trato de echarle ganas, y miren cómo me va, y entonces, ¿qué te digo? La prueba te está venciendo, pero lo que Dios quiere mostrarte es de qué tamaño es tu fe. ¿De qué tamaño es tu confianza? Y una vez que lo detectas, puedes ir delante de Dios y decirle, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi confianza en ti. Acuérdense que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú me vas a negar, pero yo voy a rogar al Padre que tu fe no te falte, que tengas la fe. Así que, amados hermanos y alumnos, sigamos teniendo fe plena en nuestro Dios, confianza total en Él. Para atrás nada, hermanos, ni para respirar, ¿eh? Para adelante. Dice la palabra de Dios que veamos lo que está delante. Colosenses 3 dice, poner vuestra vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque las de la tierra se van a quedar aquí en la tierra, hermanos. Las de la tierra perecen. Las de la tierra son como la neblina que están por un tiempo y luego desaparecen. Pero Colosenses dice, ponga su vista en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, las cuales permanecen para siempre. Así que yo quiero animarles a que sigan poniendo su vista en el Señor Jesucristo, su confianza en Él, porque la vida con Cristo es más hermosa. La vida sin Cristo, hermanos, es lo peor que nos puede pasar. Así que hoy vamos a ver otro personaje como los que hemos estado tocando, personajes muy interesantes, muy ejemplares que nos dejan una enseñanza muy especial para nuestra vida. Piensa un poquito en Josué. Piensa a Josué al lado de Moisés, que cuando Moisés subía a la cima del monte Sinaí y que Dios le daba los 10 mandamientos y que cuando bajaba del monte su rostro resplandecía. Imagínate el impacto que esto causaba en Josué. Imagínate a un discípulo
lo que puede impactar la vida de su maestro, lo que puede impactar la vida de su líder. Por eso, si tú ya eres líder en la iglesia, si ya sirves en un ministerio, si estás en la alabanza, si estás en artes, que tu vida sea de grande bendición para los demás, que no sea tu actuar, sino tu vida, que no sea hacer tus pasos de danza, sino tu vida, que puedan ver en ti, como dijo Pablo a Timoteo, sé ejemplo de los fieles, en palabra, en conducta, en espíritu, en fe, en pureza, que así te vean. Hermanos, nosotros los que servimos al Señor en la iglesia, tenemos que tener una vida ejemplar, una vida donde la gente refleje el amor de Cristo, donde la gente pueda ver el amor de Dios, que lo puedan ver en tu vida, en tu diario vivir, en tu forma de comportarte, en tu forma de servir al Señor, en ese ministerio de niños, en ese ministerio de alabanza, en ese ministerio de mujeres o de varones, donde estés, que la gente vea tu vida. Y así vemos a un Josué, atrasito de Moisés, pero obediente, pero respetuoso hacia su autoridad que era Moisés, pero buscando aprender siempre de él, buscando siempre estar observando qué decisiones tomaba Moisés en diferentes situaciones que le sucedían en la vida, como cuando Dios lo llamó, como cuando Dios le dijo, saca al pueblo de Egipto. Yo creo que ya ahí andaba Josué, pero estaba nada más viendo de observador, pero veía todo lo que hacía Moisés. Hermanos, siempre tenemos que ver lo que hacen nuestros pastores, lo que hace tu pastor. En mi congregación donde yo pastoreo, pues ellos tienen que ver el reflejo. Yo a veces sí les digo, imítenme lo que tenga que imitarme, imiten mi fe, imiten mi constancia, imiten mi perseverancia, imiten mi puntualidad. Los cultos empiezan a las 9:30 en la congregación. Tenemos 2 cultos los domingos y uno empieza a las 9:30 y yo llego a las 8:30, hermanos. Y el segundo acaba a las 2 de la tarde, yo me voy a las 3:30 de la tarde. O sea, yo les digo, imiten las cosas correctas que tiene uno. Así como Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Imagínate que tengas gente a tu alrededor que te imite. Sabes, nosotros tenemos que lograr que las personas que están a nuestro alrededor crezcan, que los que están a tu alrededor en tu trabajo crezcan, que los que están alrededor en tu casa crezcan, sean bendecidos. A eso nos llamó Dios. ¿No crees que el cristianismo es ir y cantar y danzar y hacer esto y aquello? Punto final. No, nosotros somos pieza clave en esta tierra y Dios quiere bendecirnos porque quiere que nosotros seamos de mucha bendición para los demás. Así que Josué estaba ahí aprendiendo de Moisés y una vez que pasan por el desierto y que el pueblo se le pone al brinco a Moisés y que le piden agua y que empiezan a murmurar de él. Imagínese Josué cómo se quedaba. Yo creo que él se quedaba como yo cuando, porque yo soy hijo de pastor. Y entonces yo veía cómo mi padre sufría con la congregación, ¿no? Y dentro de mí yo decía, no, yo no voy a llegar a ser pastor porque se sufre mucho, son las ovejas o los hermanos son muy testarudos, son muy broncudos, son muy, pues que a veces no lo respetan a uno. Y yo veía todo esto, ¿no? Cómo se sufre. Y yo decía, no, yo no quiero estar ahí. Pero a veces dice uno eso y Dios tiene otro plan. Y Dios está actuando de otra manera. Y Dios nos hace un llamado. Yo en mi vida cristiana desprecié 2 pastorados. Me invitaron a ser pastor, la primera vez, tendría yo como unos 22 años. Me invitaron a ser pastor y yo dije, no, no, yo voy a buscar a Dios, le voy a servir en algún ministerio, pero no me pidan más, ¿no? Porque yo veía cómo se sufre. Pero
me hacen otra segunda invitación a pastorear otra iglesia y es uno muy testarudo y les vuelvo, le digo a esa otra congregación que no, que no. Para la tercera, hermanos, Dios me manda a una persona a darme una profecía. Dios ya estaba viendo cómo estaba mi corazón. Y llega una persona que yo había dejado de ver por mucho tiempo y me dice, ¿sí se acuerda de mí? Le digo, sí, tiene como unos 6 años que no nos vemos, ¿no? Y dice, sí. Le digo, pues qué bueno que viene. Y me dice, ni me dé las gracias porque yo solo le traigo un mensaje y me voy a pasar a retirar. Ah, bueno, pues échelo. Y dice, Dios dice que deje de estar negándose, que pronto le van a invitar a ser por tercera vez pastor y que tiene que aceptar. No, pues ante eso, ¿qué puedo hacer? Ante eso yo ya sabía la palabra que Dios me había dado y sí, no pasaron muchas semanas y que me invitan a ser pastor la tercera vez, a la cual dije sí. Ya le había yo platicado a mi esposa y mi esposa dice, pues yo ya te lo había dicho. Y le digo, pues sí, pero a lo mejor tú no tuviste un papá que fue pastor y yo sí. Y vi cómo sufrió y vi cómo, porque uno llora cuando las ovejas se van, cuando los congregantes se retiran de la iglesia, uno sufre, uno llora. Así mismo cuando llegan, uno es feliz, uno uy, está gritando de júbilo, ¿no? Cuando algún congregante se queja de uno y vienen y le echan a uno carrilla, como dicen, pues son situaciones que yo había vivido, pero desde ser hijo. Entonces yo no quería que me pasara. Entonces por eso me resistía, hasta que Dios me tuvo que mandar una palabra profética y me dijo, pero yo me resistía, pero cuando Dios me alcanzó, cuando Él me salvó, Él me dio una palabra y me dijo, tú vas a ser mi siervo. Y, y yo en el momento la entendí porque era hijo de gente cristiana. Yo andaba perdido, lejos del Señor, y Él me habló y me dijo, tú vas a ser mi siervo. Y yo volteaba a verme, pues mi cabello hasta el hombro, y yo decía, yo. Y luego decía yo, pues, si yo digo muchas groserías. Y luego decía yo, pues a mí me gusta la música de los Rolling Stones, me gusta la música de los heavy metal. Y yo decía, ¿cómo voy a ser tu siervo? Y el Señor me dijo, yo te voy a dar evidencias de que vas a ser mi siervo. Ese día que Él me salvó, que Él me alcanzó. Y entonces ese día en la noche, yo me di cuenta que mis amistades ya no eran mis amistades, que yo ya no me sentí bien con ellos. Ellos, cuando yo llegué de ese culto donde yo recibí al Señor, ellos me llamaron y me dijeron, ven, y yo les dije sí, pero cuando salí con ellos yo me di cuenta que ya no era mi lugar. Entonces, primera evidencia que Dios me había dicho. Y luego otra, que en los días siguientes me di cuenta que ya no decía yo groserías. Entonces era otra evidencia muy fuerte de mi llamado que Dios me había hecho. Y la tercera es de que de un día para otro, esto fue un domingo, para el lunes yo junté toda mi música así y la tiré, la desbaraté. En ese tiempo eran cassette, eran discos grandes, y agarré todo y lo destruí todo. Yo, pero eso es lo que Dios hizo en mí. Y yo decidí en mi corazón a partir de ese día ni escuchar música mundana. Decidí en mi corazón. Porque yo dije, a veces los cristianos somos muy dados a decir, pero son muy exagerados, ¿qué tiene que ver? Bueno, yo quiero decirte que si tú quieres recibir palabra de sabiduría, de ciencia, de discernimiento de espíritus, de profecía, en sueños, en visiones, pues tienes que aborrecer al mundo y tienes que amar a Dios, porque si no, no lo vas a obtener. Sí vas a estar como cristiano y ahí congregándote y todo, pero no vas a subir a otro nivel. La forma de subir a otro nivel es aborrecer al mundo y sus deleites y sus placeres, dice la Biblia. Entonces, ¿quién era Josué? Era un hombre de ese tipo que aprendió al lado de Moisés
Y lo vemos como en cada etapa de su vida, vemos a un Josué estando ahí cerca, sin cansarse. Y vemos cómo a veces Moisés le cargaba la mano, porque acuérdense con la guerra contra Amalek, dice que Moisés estaba en la cumbre del monte y Uri y Aarón le alzaban sus manos. Pero ¿quién estaba dirigiendo la batalla, los cocolazos allá? Josué. Entonces, a Josué le estaba tocando la parte de ejecutar y a Moisés le tocaba la parte de interceder. Entonces a veces nos voltean a ver, nosotros como pastores, yo como pastor hago lo siguiente, miren, por ejemplo, vamos a tener una fiesta de 15 de septiembre y yo lo que hago es reunir a todo el ministerio y les digo, a ver, vengan, vamos a juntarnos. Y les digo, ¿qué creen que vamos a hacer una fiesta el 15 de septiembre? Pero necesito que hagamos esto, y ya llevo yo como 15 puntos, y entonces se los empiezo a dar a uno por uno. Le digo, tú con tu ministerio vas a ayudar a este, tú a este, tú a este, tú a este, y hago una logística. Y ya después de que yo lo digo, ya me olvido de eso, ¿eh? Yo ya ni meto las manos. Ellos lo hacen, y lo hacen mejor que yo. Yo tengo la convicción de que en la congregación hay muchas buenas ideas, hay gente con brillantes ideas, nada más que a veces los pastores no los dejamos ejercer sus ideas, sus visiones, pero yo sí soy muy dado a eso. Pero ellos saben también que cuando yo ya digo, a ver, tú eres el líder de los varones y a ti te voy a encargar esto, yo ya no digo una segunda vez y si él no hace lo que le toca, para otra ocasión, yo veo a sus varones, no a él. Y entonces luego él se siente mal porque dice, pues me está brincando, pastor. Pues sí, te voy a brincar si tú no haces lo que te toca, porque yo quiero gente que no le esté yo repitiendo las cosas. Quiero gente que hagan las cosas, porque así debe de ser. Entonces imagínense cómo era Josué, cómo fue aprendiendo a poder obedecer. ¿Sabes qué, Josué? Ahora te toca en la batalla contra Malek, te toca estar al frente de la guerra. Y no era Josué de aquellos que, bueno, ¿y tú qué vas a hacer, Moisés? No cuestionaba, sino que decía, bueno, ese es el papel que me toca, ok, adelante, lo voy a hacer en el nombre del Señor. Así que, si tú hoy en día estás como Josué, haz lo que te toca. Y si estás como Moisés, pues da buenas órdenes para que se hagan las cosas. Entonces, a veces estamos de un lado y a veces estamos de otro, ¿sí, hermanos? Y es lo mismo que yo hago, teniendo una gente que nos ayude de esta manera. Miren, Nehemías se rodeaba de gente exitosa, de gente con visión. Y si nosotros hacemos lo mismo, vamos a tener buenos equipos. Yo, el día de hoy, mi congregación tiene un servicio a las 8 de la noche, pero yo no voy a estar ahí, pero ni me preocupo porque yo sé que lo hacen. Y no a ver a quién se le ocurre, yo ya delegué desde cuándo, ¿no? Yo desde cuando ya hice un calendario y yo sé que ellos no necesitan que yo el día de hoy les hable y les diga, acuérdate que yo no voy a estar. No lo hago. Ellos saben que lo tienen que hacer. Y si no lo hacen, no los vuelvo a poner y ya. Yo no estoy orando ni me estoy preocupando. Simplemente no lo haces, pues no te vuelvo a poner porque no voy a confiar en ti. Pero yo tengo esa certeza y esa tranquilidad de confiar en mi gente. Y entonces, ellos hacen la función. Y yo, ¿eso qué me permite? Darles clases a ustedes. Y le doy gracias a Dios, porque podemos reproducirnos así. Y eso es bonito. Bueno, entonces Josué fue llamado por Dios para un cambio en la historia de las generaciones venideras. Tú y yo hemos sido llamados para un cambio, pero te la tienes que creer desde ahorita. Tú que estás en escuela de ministerios, has sido llamado por Dios para un cambio en tu generación y por lo menos en la generación que viene. ¿Sí? Por lo menos. Has sido llamado. Entonces, sé como Nehemías, no te quedes a la mitad del proyecto. Nehemías no se quedó a la mitad del proyecto, concluyó el proyecto que era levantar el muro de Jerusalén y terminó el proyecto. Si tú ya estás en la escuela de ministerios, pues no salgas ahora que no puedes, no salgas ahora que es bien difícil, no salgas ahora es que nunca pensé que fuera así, no salgas ahora que pues creo que no tengo el llamado.
Dios no se equivoca. Y si tú estás aquí, es por un proyecto que Dios tiene para tu vida. Dios te va a usar como usó a Josué para un cambio en la historia, para un cambio. Y yo quiero ser parte de ese cambio aún todavía. ¿Tú quieres ser parte de ese cambio? No te rajes, como dicen en mi tierra. No te rajes. Tienes que ir hacia adelante porque son de los que Dios llama. Imagínate a Josué que lo hubiera hecho como Marcos al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que Juan Marcos se regresó en uno de los viajes misioneros y que ya no quiso ir? Y se regresó y después el apóstol Pablo ya no lo quería llevar hasta que intervino por ahí Silas y se lo llevaron al viaje misionero. Pero es que casi la gente que que se desanima muy rápidamente, pues como que nos causa un efecto muy raro a nosotros como pastores, porque pues queremos estar rodeados de personas que no se desanimen, que sigan adelante. Entonces, ya que Dios te ha llamado, tienes que seguir adelante, amado hermano. Tienes que continuar porque tu llamado tiene una trascendencia muy grande y que lo vas a ver en tu vida. Yo lo fui viendo en mi vida, lo fui viendo y hasta hoy lo sigo viendo y le doy gracias a Dios. Así que tú y yo hemos sido llamados a una tarea que ha de cambiar el rumbo de generaciones venideras. Probablemente nunca sabrán en esta tierra cuántas vidas va a tocar tu ministerio, lo que tú hagas, lo que tú digas. Acuérdate que hay personajes como Andrés. Andrés, ¿sabes cómo se le conoce en la Biblia? Muy poquito. Pero ¿sabes cuál fue la gran hazaña que él hizo? Traer a Pedro a los pies de Jesús. ¿Sabes cuál fue la gran hazaña que hizo Ananías en el libro de los Hechos? Que Dios le dijo a Ananías, ve a orar por Saulo de Tarso, porque instrumento escogido me es este. Y sabes, Ananías no brilla en la Biblia, pero brilla Pablo. Entonces, haber dicho a Ananías, ¿qué creen? Pero yo oré por Pablo. Yo obedecí al Señor y fui y le impuse las manos. Entonces, a veces no vas a saber a qué tipo de persona le estás hablando, pero a veces va a ser un misionero, a veces va a ser un evangelista, o hasta va a llegar a ser un pastor, pero tú tienes que pensar en que Dios va a usar tu vida para futuras generaciones. Y a Dios le damos muchas gracias. Josué aparece en la Biblia como muchos de nosotros. Da la impresión de que era casi desconocido, aunque sí es mencionado. Si él aparece casi desconocido, ¿cómo apareceremos tú y yo? Pero le damos gracias a Dios que él sí nos conoce muy bien. Dios dice la Biblia que nos conoce por nuestro nombre. ¡Qué maravilla! Dice el Señor, no temas, porque yo te redimí, te puse un nombre nuevo. Mío eres tú, dice el Señor. Y luego viene la segunda parte que le gusta a todo el mundo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás y la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová tu Salvador y tu sanador. Pero ¿saben cuál es lo bonito? La primera parte, que dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué temes? Acuérdate que yo te redimí. Y cuando te redimí, te puse un nombre nuevo. Así que eres mío. Eres del que es el dueño de la plata. Eres del que es el dueño del oro. Eres del que es el dueño de la gracia para abrir los trabajos, para abrir las oportunidades, para todo. Entonces, qué bonitas palabras le decía Dios a Isaías para que se las dijera al pueblo. Josué aparece, decíamos, en la Biblia como muchos de nosotros, que da la impresión de que era relativamente desconocido y no tenía una familia ni un nombre, pero sí, por supuesto, pertenecía a una familia.
y era un príncipe del pueblo de Dios. Fue un colaborador muy cercano a Moisés. Mucho de lo que nosotros aprendemos sobre el liderazgo de Josué es que él estuvo observando lo que hacía Moisés. ¿Quieres aprender tú de liderazgo? Ve lo que hace tu pastor. Ve el esfuerzo que hace tu pastor. Ve lo que hace tu líder. Aprende de tu líder. No estés diciendo el día que yo le quite el puesto a mi líder. El día que yo esté en su lugar van a ver cómo yo se hago bien las cosas. No, no, aprende de lo que él hace. Poquito o mucho, pero apréndele. Tendrá cosas buenas, todos tenemos cosas buenas y malas, pero la Biblia nos instruye a escuchar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Así que lo malo, pues ni lo estés acariciando, es malo, o sea, no te bendice, no te ayuda. Y lo que sí es bueno, pues eso quédate con ello. Quédate en tu vida, eso sí te bendice, eso sí te va a ayudar, eso sí te va a hacer salir adelante. Entonces, un líder aprende mucho de lo que ve de la persona que tiene arriba. Cómo manejan las diferentes situaciones, cómo buscan a Dios, cómo oran, cómo leen la Biblia, cómo aconsejan, cómo instruyen, cómo se preocupan por la iglesia o por el ministerio que tienen. ¿Qué hacen? Josué era el ayudante de Moisés y le acompañó a todas partes. No es tan fácil ser como Josué, hermanos. Un día me dice un hombre en la iglesia, un hombre joven, a lo mejor unos 30 años. Yo ya, con más de 60, y él tenía 30 o tiene 30, y me dice, pastor, ¿qué se requiere para ser su mano derecha? Y, y me quedo así, le digo, pues que andes conmigo, que vayas conmigo, ve conmigo cuando voy y visito a la gente, ve conmigo cuando voy a las carpas, ve conmigo cuando voy a las iglesias a predicar, ve conmigo. Y me dice, casi me dijo, yo le juro que yo lo voy a acompañar, lo voy a llevar en mi coche. Cuente conmigo como su chofer. Y le digo, ok, muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y de veras sí te puedo tomar la palabra porque a veces me llego a ir solo a las carpas a predicar o a algunas iglesias y sería bueno tener un acompañante. Bueno, ya pasa el tiempo y me dicen, pastor, ¿puede ir a la iglesia de la Ceiba? Y le digo, sí, sí voy. Y le llamo a esta persona y le digo, ya está nuestra primera salida, ahí voy a la Ceiba en tal fecha. ¿Qué cree que no puedo en esas fechas, pastor? No puedo, ya tengo un compromiso. Y vaya que no le dije de una semana a otra, siempre me dicen con un mes de anticipación o algo. Y le dije, ¿qué crees que voy a ir a la Ceiba? Y dice, ay, está muy lejos la Ceiba. Dice, pero no puedo, mucho otro compromiso. Bueno, está bien, a ver si para la que sigue. Se presenta la que sigue y fui a Huachintitla. Y le digo, voy a ir a Huachintitla. Y dice, y como ya había yo oído y escuchó que los moscos están de a peso, me dice, ay, pastor, allá es donde los moscos sacan ronchas, ¿no? Y le digo, pues sí, pero ¿qué crees que nos toca ir? Así que prepárate. Dice, está bien, pastor. Y ya pasa, se acerca la fecha y me dice, no puedo, pastor. Entonces, yo te pregunto, ¿se puede ser como Josué? No es tan fácil. O sea, por más que lo digamos, no es tan fácil. Por eso los pastores le damos gracias a Dios cuando tenemos gente con nosotros que es capaz de dar todo. Yo tengo así personas en mi congregación que yo les puedo llamar y decirle, no voy a estar el domingo, predica en lugar mío, porque yo voy a salir, me sale algo de urgencia y tengo la seguridad que me ayudan y me apoyan y lo hacen. Y qué bonito, ¿no? Pero también tengo gente que me dice, no, pastor, me hubiera dicho antes para prepararme.
No, pastor, pues ¿cómo cree? Pues está muy de cerca y me da nervios, o así cosas, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿es fácil ser un Josué? Y yo mismo me respondí, pues no. Josué era el ayudante de Moisés. Imagínense lo que Josué debió haber visto y oído en la cima del monte, cuando Dios le estaba dando las tablas, la ley a Moisés. Imagínense lo que Josué, que se quedó abajo, porque Dios le dijo a Moisés, dile a Josué que se quede en la hilera del monte, ahí en donde empieza el monte. Y ahí se quedó Josué, pero escuchaba voces, relámpagos y no sé qué tanto, y pues imagínense lo que pudo haber sentido. Bueno, pues se aprende, hermanos. Cuando estás cerca de tu líder, aprendes cómo ora él, cómo reprende a los demonios, cómo se ora por sanidad, se aprende, se aprende, se aprende. No solo es decir, pues yo voy a ver si le quito el liderazgo a la de artes, ¿no? Que me cae regorda. No, no es solo eso, hermanos. Es también ver cómo está nuestro corazón delante de Dios. Si estamos siendo obedientes a nuestros líderes. Imagínense a Josué viendo todo esto, hermanos. Tal vez Josué, yo puse aquí en los apuntes, tal vez Josué tomaba notas de todo lo que veía, de todo lo que sucedía y pues, cómo no, porque sucedían muchas cosas. Cómo Dios usaba a Moisés y cómo, imagínense cuando extendió la vara y se abrió el mar rojo. Yo me imagino que Josué escribía todo eso y decía qué reacción tuvo Moisés, cómo le hizo. Acuérdense que antes de hacer eso, Moisés le dijo a Dios, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Atrás venían los egipcios, adelante estaba el mar rojo. Y el Señor le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Avanza. Es como a veces, alguno de ustedes que esté soltero, ¿no? Y que le endulza el oído un pecador del mundo, un pagano, porque esos son hijos de las tinieblas, hasta que no se conviertan a Cristo. Pero ahí las hermanitas y todo dicen, no lo ven así como un hijo de las tinieblas, lo ven como un guapo y no sé qué tanto. Imagínense que de repente alguien le diga al Señor, Señor, pues tú sabes que me gusta mucho, además se ve buena persona, ¿qué dices, Señor? ¿Qué te va a decir? Pues ya te dije, ¿qué tienes que hacer? No hay comunión, las tinieblas con la luz, no hay. Entonces es lo mismo que Dios le está diciendo a Moisés. ¿Para qué me preguntas? Ya sabes lo que tienes que hacer. Y entonces fue cuando Moisés extendió su vara, creyéndole al Señor, confiando en el Señor, y ustedes saben lo que pasó. Habrá ocasiones en que nosotros nos preguntemos o, o pensemos, ¿qué estará haciendo mi líder? Yo me imagino que de repente hay gente que pueda estar diciendo ahorita en mi congregación, ¿qué estará haciendo el pastor? ¿Se iría a la vaquita, a la vaca con los pastores o qué estará haciendo, no? No, no, el pastor está sirviendo al Señor, está trabajando con los alumnos. Bueno, habrá ocasiones en que ustedes se pregunten, ¿qué estará haciendo mi líder? Pero yo te aseguro que tu líder está haciendo algo productivo, algo bueno, algo que le agrade al Señor. Se preguntarán dónde están ellos mientras ustedes están haciendo el trabajo a lo mejor duro. Imagínense, yo no sé si Moisés le dijo a Josué, tú vas a ir al frente de la batalla y yo mientras voy a orar. Porque a veces los pastores no decimos, nada más decimos, ahí te encargo, el changarro, ¿no? Y entonces a lo mejor Josué dijo, pues sí, yo estoy acá partiéndome el lomo o dándome de entres con los con este grupo de los amalecitas. ¿Y, ¿Y qué estará haciendo Moisés? ¿Se estará rascando la panza o qué? Pero no.
¿Saben qué, hermanos? Acuérdense una cosa, hay cristianos espirituales y cristianos carnales. El cristiano espiritual siempre va a pensar positivamente. El cristiano carnal siempre va a pensar negativamente. Eh, Pierdes el trabajo y quizá puedas pensar, y ahí está, y eso que le busco al Señor, y eso que ya voy a la escuela de ministerios y perdí mi trabajo. Bueno, tienes esa posibilidad, pero también tienes otra, decir, Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos más? ¿Actuamos como cristianos espirituales o actuamos como cristianos carnales? Entonces, así es en los ministerios. No tenemos por qué estar pensando mal, no tenemos, un día invité al pastor Robert porque iba a ser el aniversario de la iglesia y le dije, me gustaría que estés con nosotros, a fin que es en la tarde, no, no te desentiendes de la congregación y vas en la tarde. Y me dice, sí, sí, tú sabes cuánto amo a Vida Abundante y sí, sí voy. Le digo, bueno, pues ahí nos vemos. Y ya cuando llega en la tarde, creo que el servicio fue como a las 5 y me dice, aquí estoy. Estoy cansado, pero aquí estoy. Y como pues, yo me llevo bien con él y nos hablamos bien y todo, me dice, esta es la sexta vez que voy a predicar en el día. Le digo, guau. Le digo, pues sí está pesadito, pero no sé. Imagínense gente que, porque no lo andamos diciendo los pastores, imagínense gente que no sabe, ha de decir el pastor Robert salió de aquí, se fue a echarse unas carnitas o unos pollos asados. No, resulta que le tocó predicar en las dos asambleas y luego le tocó predicar con los jóvenes porque ese día no sé qué celebraron. Y luego le tocó dar una plática por medio de ya de las redes. Y total que cuando llegó a Vida Abundante ya llevaba cinco predicaciones. Pero nosotros no lo decimos, él me lo dijo por la confianza, ¿no? Y me lo comentó. Pero así de repente, imagínense, la gente no sabe y pudiera estar pensando, ¿y qué hacen mientras, no? ¿A qué se dedican? Pues, hermanos, yo, ¿saben, a qué me dedico? Sí pastoreo una iglesia, pero gracias a Dios tengo mucha ayuda. Yo hoy a lo que me dedico mucho es a orar y a estudiar la Biblia. Eso es a lo que me dedico. Este, de de las 8 o 10 horas que yo estoy despierto, este, me dedico como unas 5 horas para estar estudiando la Biblia y estar orando. Eso es a lo que yo me dedico. Cuando yo trabajaba y era, que trabajaba medio tiempo en las cosas de Dios y medio tiempo en la iglesia, bueno, pues a eso me dedicaba, ¿no? Pero cuando yo dejé de trabajar en lo secular, yo dije, ahora sí tengo que ver en qué voy a ocupar mi tiempo. Todo el tiempo que yo ocupaba para trabajar secularmente, tengo que ver en qué lo voy a ocupar. Y entonces, hablando con el Señor, Él me llevó a eso y me dijo, pues ahora tienes que profundizar más en mí. Y es muy hermoso, porque cuando el Señor me alcanzó, alguien me instruyó y me dijo, pídele al Señor lo que deseas y yo se los paso al costo a ustedes. Y me dijo, acuérdate qué le pidió Salomón. Y Salomón le pidió sabiduría, ¿no? Y el Señor le dio sabiduría y riquezas. Y Salomón le dijo, dame sabiduría para dirigir a este pueblo y guiarlo como es correcto. Entonces a mí se acercó un pastor y me dijo, pídele a Dios lo que tú deseas para tu vida. Y entonces yo, pues no fue un arrebato, sino que le dije, Señor, ahora tú dame sabiduría para saber qué pido, ¿no? Y entonces yo le dije a Dios, ya sé, Señor, yo te voy a pedir humildad. Es lo primero que quiero tener, no, no quiero en algún momento rebasar esa línea. Y en segundo lugar,
quiero pedirte discernimiento, discernimiento. Que cuando yo lea la Biblia, la entienda más profundamente. Y son dos cosas que yo le pedí al Señor. Y, y le doy gracias a Dios porque Él me ayuda en esto. Así que yo el mismo consejo te doy. Así como Salomón pidió, ¿qué le pedirías al Señor? Le puedes pedir riquezas si tú quieres, o sea, si es lo que más te interesa, le puedes pedir sabiduría, le puedes pedir que te regale varios dones del Espíritu. No sé, hermano, pero créeme lo que Dios, como Padre ejemplar, como Padre amoroso, tiene lo mejor para ti, tiene lo mejor para mí. Así que le podemos pedir confiadamente. Cuando ustedes necesiten recordar a Josué en la batalla y confiar que Dios está obrando en su grupo, en su ministerio, hay que recordar que todos le necesitamos. Incluso el mismo Moisés no podía mantener sus manos en alto, tenía que ser ayudado. Si hubiera estado solo Moisés, no hubieran ganado esa batalla contra Malek, pero estaba Ur, estaba ahí Aarón y le sostuvieron sus manos. Así que yo quiero decirte que tú nunca vas a estar solo. Dios va a poner personas que te ayuden, personas que te hablen, maestros como el pastor Benjamín que te diga claridades a veces, ¿no? Que te digan, no, no seas cobarde, no huyas de que ya entras a la escuela de ministerios, no huyas, sigue adelante. Entonces vas a tener siempre ayuda de parte de Dios, porque no estamos solos. Él ha llamado nuestra vida a un liderazgo. Josué formó parte del grupo de espías que fueron enviados para reconocer la tierra prometida. Entre ellos, acuérdate, iba Josué y Caleb. Dice la Biblia que Moisés mandó a 12 príncipes. Quiere decir que eran personas importantes. Y dentro de ellos estaba Josué y Caleb. Y cuando entraron a la tierra prometida, tierra que Dios había prometido que fluía leche y miel, así como a nosotros nos ha dicho, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Nada más necesitamos nosotros creérnosla, ¿no? Porque si no, no la creemos, imagínate. Entonces, así entran Josué y Caleb y otros 10 personas, otras 10 personas, que todos eran príncipes de familias importantes. Y entonces cuando ellos están ahí, observan que hay muchos gigantes, observan que sí, como que les podía entrar temor por la gente que vivía ahí, pero también ven que lo que Dios les decía era verdad y la tierra fluía leche y miel. Y la Biblia dice que entre dos personas tenían que cargar en su hombro un racimo de uvas. Imagínate de qué tamaño estaban las uvas. Yo ya quisiera en estos tiempos una, ¿no? Que dijera, no quiero un kilo de uvas, quiero una uva como un melón. Pero así estaba la tierra prometida, tenía grande bendición. Y entonces cuando ellos regresan, dice que se ponen por un lado 10 y por el otro lado Josué y Caleb y Moisés acá. Y entonces empiezan a platicar y toman la palabra estas 10 personas y dicen, es una tierra que fluye leche y miel, pero hay gigantes que nos van a aplastar como a chapulines. Así vamos a tener en las iglesias, en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo, personas que sean pesimistas, personas que duden de lo que Dios va a hacer. En tu misma familia vas a tener personas que duden de lo que tú vas a hacer. Y a veces va a ser en tu misma familia. Yo le doy gracias a Dios por una de mis cuñadas que se congrega conmigo y yo le pedí que entrara a Monte María a la escuela de ministerios, a la escuela avanzada, perdón. Ella entró a la escuela avanzada porque nosotros en la congregación tenemos un instituto que hace las veces de la escuela de ministerios.
Entonces, cuando yo mando a alguien a la escuela, la mando a la avanzada porque ya cursó sus materias en la congregación. Entonces ya va a la escuela avanzada. Y entonces yo mandé a mi cuñada a la escuela avanzada. Y mi hermano le decía, bueno, ella se llama May. Y le decía, a ver, May, dime, cuando tú salgas del instituto bíblico, ¿dónde te van a contratar? ¿O dónde vas a ganar dinero? ¿O qué vas a hacer? Y es que mi hermano pues no era convertido y no quería buscar al Señor en esa época. Y entonces May le decía, pero con esto yo voy a servir a mi Señor. Y mi hermano le decía, bueno, pues espero que entre más dinero a la casa, porque si vas a estudiar una carrera, pues yo espero que resulte en un beneficio para la familia. Entonces tu misma familia te va a atacar, pero tú tienes que creerle al Señor. Y así estaban estos 10 hombres, estaban desalentando al pueblo con lo que ellos habían visto. Pues sí vimos la bendición y la que fluía leche y miel, pero veíamos unos gigantes que al lado de ellos nos veíamos como insectos. Y nos van a aplastar, les decían. Y Moisés se daba cuenta cómo el pueblo se estaba atemorizando. Y entonces interviene Josué y Caleb y dice, sí, pero nuestro Dios es poderoso. Y lo que hay ahí es de grande bendición. Y acuérdense que Dios va a estar con nosotros. Y acuérdense que Dios va a manejar todas las cosas. Él está en control. ¿Te das cuenta cómo a veces cerca de nosotros vamos a tener personas que van a querer desalentar, pero también va a haber otras que van a alentar, que van a bendecir, que van a ayudar? ¿Qué les costó esto? Bueno, que a los 10 que estuvieron tratando de desanimar al pueblo, dice la Biblia que se los tragó la tierra junto con sus familias. Y esa fue su pago por querer desanimar al pueblo de Israel. Mas, sin embargo, a Josué y a Caleb, Dios les permitió entrar a la tierra prometida. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. Siempre el buscar a Dios, confiar en Él, va a tener beneficios, va a tener bendición para la vida, va a tener prosperidad. 10 de los espías todavía no habían aprendido a confiar en el Señor. Y eso que salieron de Egipto con mano poderosa, y eso que vieron milagros de Dios, la columna de fuego, la columna de nube, cómo se abrió el mar rojo. ¿Cuántas veces hay que tú puedes estar viendo milagros, maravillas, todo, y de todos modos a veces estar desconfiando de Dios? No seamos así, hermanos. Confiemos en nuestro Señor. Encontraremos este tipo de personas que desalientan. No permitas que los reportes acerca de los gigantes hagan pensar que tú eres como un chapulín, que tú eres bien insignificante y que el problema te va a acabar y te va a vencer. No lo permitas. Voltea a ver los desafíos que tienes por delante en relación con Cristo y no te verán y no los verás tan grandes. Si tú volteas a ver a Cristo, no vas a ver tan grandes tus problemas. Yo les he dicho cuál es la razón que ahora hasta en el cristianismo tenemos la primer causa de muerte, que es el estrés. Pero ¿por qué tenemos estrés si debemos de confiar en Dios? ¿Por qué tenemos estrés? ¿Por qué te estresas hasta lo mínimo? Es que no ha llegado mi papá y estoy bien preocupada. ¿Qué tal si le pasó algo? ¿Por qué te estresas? ¿No es que debemos de confiar en Dios? Y entonces nuestro estrés va a bajar. Y el Señor le dice a sus discípulos, vean las aves de los cielos, vean las flores del campo. Y les dice, hombres de poca fe, hermanos, tenemos que crecer en nuestra fe y confiar en nuestro Dios, confiar en nuestro Señor, que Él nos va a ayudar, que Él está con nosotros. Caleb, todo todo esto está en Números, hermanos.
Dice que Caleb cayó las voces negativas con su confesión positiva, porque él les dijo, no, pero es más poderoso nuestro Dios. No importa, si hay gigantes, no les mintió. Si hay gigantes, pero Dios es más poderoso y vamos a salir adelante. Josué y Caleb se esforzaron en motivar al pueblo, en hablarle al pueblo. ¿Qué pasa cuando en una congregación hay personas que quieren dividir, que quieren separar, que quieren destruir? ¿Sabes? A uno como pastor le da tristeza, pero tiene uno que armarse de fuerza, de valor y como contrarrestar todo ese desánimo. Inculcarle a la gente que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios que sale por nosotros. Ahora acuérdate cómo Dios recompensó la lealtad de Josué y Caleb. Número uno, prolongó sus vidas. Qué maravilloso. Número dos, les permitió entrar a la tierra prometida. Siempre hay un pago por la lealtad hacia Dios. Siempre hay un pago porque tú y yo estemos confiando en Dios. Al final de los 40 años en el desierto, Moisés, por orden de Dios, puso a Josué ante el sumo sacerdote y delante de toda la asamblea en Sittim para conferirle públicamente la sucesión del mando que Dios le dijo. ¿Sabes? Esto no es tan fácil, ¿eh? Esto es como si de repente Dios te dijera, y a veces no lo entendemos, hermanos, pero yo a veces he platicado con personas que les quitaron su ministerio y que sienten que es una injusticia. Cuando te lo quitan por pecado, pues ya es otro rollo, ¿no? Pero cuando de repente te dicen, no, es que yo ya te voy a quitar de aquí. Y tú pues ya más lo que estás haciendo y te vas a sentir triste. Y yo a veces le he dicho a algunas personas que me ha tocado, aún de Monte y de otras iglesias, le digo, mira, no estés pensando en lo que te están quitando porque el pastor no es malo. O sea, el pastor está siendo dirigido por Dios y Dios te va a llevar a algo mejor. Dios te va a llevar, te va a hacer brincar algo mejor. Y lo hemos comprobado, hermanos, que personas que han llorado conmigo porque les quitaron un ministerio, cómo Dios les recompensa y cómo Dios los pone en otro lado donde luego les pregunto, ¿y cómo te sientes ahora en este ministerio? No, me siento súper, me siento muy bien, perfecto. Eso es lo que Dios hace. O sea, Dios no quita nada más por quitar. Josué siempre fue un discípulo de Moisés, bajo la autoridad de Moisés. Josué sabía lo importante que era estar bajo cobertura espiritual. Nadie puede irse como el llanero solitario solo, hermanos. Tenemos que tener cobertura espiritual. Las personas que anhelen ser verdaderos líderes tendrán que ser verdaderos discípulos. Para poder ser un buen líder, tienes que ser un buen discípulo. Si hoy en día tú tienes a tu cargo un grupo, pues que Dios te dé bendición y te dé sabiduría. Pero si tú estás abajo de líder de artes, de líder de decanes, te puedo mencionar muchos ministerios. Tienes que ser un buen discípulo, porque si no sabes ser un buen discípulo, no vas a saber ser un buen líder. Un buen líder se forma. Acuérdense que al principio les dije que no nace uno con el liderazgo, se forma el liderazgo. ¿Cómo se forma? A través de nuestros líderes. Yo antes de llegar a ser pastor, pues tuve 2 o 3 pastores arriba de mí y yo trataba de no pelear con ellos, porque a veces la forma que Dios te va usando, a mí me usaba mucho el Señor, de manera que sin ser pastor, pues yo realizaba funciones de pastor y la gente me abordaba, la gente venía y me buscaba y eso de repente yo veía como que causaba un celo en el pastor, ¿no? Y yo entonces me tranquilizaba y trataba de no ir más allá, que yo pudiera tener un problema, una dificultad con el pastor
Y entonces, yo trataba de aprender de él, trataba de sujetarme y todo. Y eso es lo que Dios quiere para que cuando nosotros ejerzamos el pastorado o el diaconado o donde Dios nos ponga, pues la gente también se sujete a nosotros, ¿no? Entonces necesitamos ser buenos discípulos para ser buenos líderes. Había aprendido de la paciencia de Moisés. Vaya que Moisés era paciente con el pueblo, ¿verdad? Josué era un hombre de visión y misión y de fe. Era un hombre de decisiones y determinación. Acuérdense cuando dijo, ustedes escojan a quién servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Imagínate que cualquier padre de los que están aquí que tienen hijos que de repente no quieren ir a la iglesia y que digan, pues que el otro hermano decida si sus hijos no van, pero aquí en esta casa, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Sabes que a veces son palabras, a veces tan difíciles y tan duras, pero yo sí una vez le dije a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Si tú no quieres buscar al Señor, pues entonces a lo mejor no vas a tener cabida en mi casa. Porque ¿qué crees? Que en mi casa adoramos al Señor? Y yo no quiero una interferencia, no quiero una persona que esté poniéndome música de Michael Jackson y música de los más tremendos satanistas, no quiero una persona así. Si tú no te quieres sujetar a la voluntad del Señor, entonces, pues, hijo, ¿qué te digo? Me da mucho dolor en mi corazón, pero pues búscale, búscale. ¿Y saben qué pasó? Que como no tenía edad, pues lo pensó, y yo le doy gracias a Dios que por haber intervenido así en la vida de mi hijo, hoy es un siervo de Dios, hoy es pastor, mi hijo, y le doy gracias a Dios. A veces, hermanos, andamos con muchas tientas, andamos con, no, es que no se me vaya a ir, y es que una vez viene una hermana y me dice, oiga, pastor, ¿cómo le hago? Es que tengo un hijo que cada que viene me trae aquí las caguamas y la bebida y me las pone en la mesa y ya no le importa nada. Y le digo, ¿y de quién es la casa? ¿Es de su hijo? Dice, no, es de mi esposo y mía. Bueno, entonces dígale a su hijo que no va a poder entrar con las caguamas. Pero si yo le digo, ya no va a venir, es que su hijo venía a verla como 3 veces al año porque vivía en otro lado. Dice, ya no va a venir. Y le digo, no se preocupe, solo va a dejar de venir unos días, un tiempo. Le digo, pero luego va a venir. Y que se lo hace, hermanos. Le dice, a ver, hijo, a partir de hoy, cuando tú vengas a vernos, no vas a traer caguamas, no vas a traer bebida, no vas a traer nada. No, mamá, pero ¿cómo es posible? Ya te calentaron la cabeza y que quién sabe qué. Pues se enojó mucho, hermanos. Y ya no fue a verla como un año. Pero ¿qué pasó después? Que ya llegó el hijo, pero ya no llegó con las caguamas, ya no llegó con el vino. Pero a veces nosotros nos tiembla la mano, hermano. A veces preferimos dejarlos que cometan el pecado, pero no lo hagamos, porque recuerda la palabra de Dios, dice que si le ejecutamos a los hijos, ellos van a aprender. Dice, disciplina al muchacho y vas a salvar su alma. Y más cuando todavía viven en la casa. Si ya están casados, todo bueno, pues tenemos que tener cuidado, pero cuando viven en la casa, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que tiene el sartén por la mano? Y a ver, muchas de las veces los dejamos hacer lo que quieran. Josué era un hombre con principios. Había aprendido de Moisés. Era un hombre de determinación. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso me llama mucho la atención. Era determinante en sus decisiones. Era valiente. Recordemos que era un hombre de guerra. Una persona cobarde no puede ser un buen líder. En su juventud aprendió a tomar responsabilidades como hombre. Era un líder responsable. Ese era Josué, hermanos. Pero a cambio, ¿cómo Dios lo usaba? Dios lo usaba poderosamente. Así que todo esto, hermanos, tiene sí dificultad de la vida, pero si a cambio Dios nos va a usar de una manera más poderosa, vale la pena. Vale la pena, hermanos. Conocía las necesidades de su pueblo. Tenía confianza en Dios. Lo más importante, tenía el Espíritu de Dios con él.
Josué tenía el Espíritu de Dios con él. Y véanlo cuando él entró a conquistar la tierra prometida, porque no llegó y la habitó, ¿no? Acuérdense que tuvo que pelear para sacar a las naciones que estaban ahí. Pero en todas las batallas, Dios lo bendijo. Dios estuvo con él. Yo quiero decirte que en todas tus batallas, el Señor va a estar contigo. Resumiendo, Josué, hermanos, era un fiel servidor, era un buen discípulo, era una persona que aprendía de todo lo que veía. No todo en la iglesia es negativo. Yo a veces, la gente dice, me voy de esta iglesia porque ya aquí ya no crezco. Ah, me da risa, ¿no? Porque decimos, pues no creces porque ya no quieres crecer. No creces porque estás con un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. No creces porque no pones tu vida en las manos de Dios, ¿no? O a veces las personas cuando dicen, me voy de esta iglesia porque aquí nadie me quiere. Eso nos lo han dicho a los pastores. Y yo a veces les digo, a ver, mira, mencióname 10 personas que tú me digas que no te quieren, pero que sean de diferente familia. Porque a lo mejor me menciona todas de una sola familia, 5, ¿no? Y ya empiezan, no, pues que José, quién sabe qué, que Luis, quién sabe qué. Y cuando llegan al tercero, hermanos, ya dudan, ya no saben quién es. Entonces yo les digo, a ver, tú me dijiste que en esta iglesia no te querían, pero a lo mejor quien no te quiere son 3 personas. Y por eso ya estás abandonada, ya te quieres ir. Pues no, yo te aseguro que el 95% te quieren y te aman. Y el 95% de las personas en la congregación quieren ser tus amigos. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, de no ser como cristianos carnales que pensemos en forma carnal, sino cristianos espirituales, que podamos vencer los obstáculos, que podamos vencer. ¿Ustedes creen que Josué no tuvo obstáculos? Tan solo para entrar a la tierra prometida, sí tuvo obstáculos. Aún para enfrentarse al pueblo tuvo obstáculos, hermanos. Es más, cuando Moisés dice que llevó a Josué ante el sacerdote para que lo ministraran y ya quedara como el líder del pueblo, dice que Moisés obedeció a Dios. Imagínate que a ti te digan, ¿sabes qué? Quiero que me prepares algo porque el ministerio que tienes en artes se lo voy a dar a otra persona. Tú dirías, ¿cómo por qué? Pues que lo preparen otro, pues yo no, pues si me van a sacar a mí, pues ¿por qué? Así estaba Moisés. Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, pero tenía que preparar a Josué, porque Dios se lo dijo. Entonces no es tan fácil, hermanos, pero qué bueno cuando tenemos un espíritu como el de Josué, un espíritu obediente, un espíritu como el de Moisés obediente. Y que podemos decirle, sí, Señor, como Ananías, Señor, pero tú sabes todo el perjuicio que este hombre ha hecho a tu pueblo, que hasta se lleva a los judíos con cartas que consigue y se los lleva arrastrando. Y el Señor le dice, Ananías, haz lo que te estoy diciendo porque instrumento escogido me es este. ¿Y qué hizo Ananías? Si tú lo dices, Señor, yo lo hago. Que seamos así, hermanos. Si Dios lo dice en su palabra, yo lo hago. Aunque el mundo se me oponga, aunque todo se oponga. Hermanos, quisiera hacer una oración con ustedes y pedirle a Dios que Él nos permita ser como Josué, un hombre dócil, un hombre valiente, un hombre que aprendió de sus superiores, pero un hombre que cuando también ya le tocó estar al frente en lugar de Moisés, pudo decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Vamos adelante, vamos con todo el entusiasmo, con todo el esfuerzo. Si tú te has sentido desmoralizado en este último tiempo, no solo por asistir a la escuela de ministerio, sino en tu vida, yo quiero decirte que el Señor en su palabra nos alienta y nos dice, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo te redimí, yo te puse un nombre nuevo, porque tú eres mío, eres de mi propiedad. Y que tú le puedas decir en esta hora, Dios, Dios, ayúdame.
Ayúdame, estoy atravesando por el valle de la sombra de la muerte, pero ayúdame, Señor. No quiero desfallecer, quiero seguir confiando en ti. Ora, Dios, cierra tus ojos y ora junto conmigo. Amado Dios, te bendecimos en esta noche. Te damos gloria, honra y honor, tú lo mereces. Para ti no hay barreras. Ciertamente no nos vemos en esta noche, sino a través de estas plataformas. Pero tu gloria y tu poder está con nosotros. Confiamos en ti, confiamos en tus promesas, confiamos en la grandeza de tu nombre, Señor. Tú eres fiel y verdadero. Y así como estuviste con Moisés y con Josué, has prometido que vas a estar conmigo. Dile en esta hora, has prometido que vas a estar conmigo. Señor, siento que las aguas me cubren por el problema que tengo, por la enfermedad que tengo. Dile a tu Señor, Señor, pero también reconozco que tú estás en control. Tú estás en control, Señor, y yo confío en ti, confío en tu palabra, confío en tu grandeza, confío en tu amor. Así que yo me levanto en el nombre precioso de Jesús. Me levanto como poderoso guerrero porque el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, no voy a temer nada, porque Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, Él es tu escudo en medio de la enfermedad, Él es tu fuerza en medio de la tristeza, en medio del dolor. Él es torre fuerte, es el nombre del Señor. A Él acudirá el justo y levantado será. Gracias, amado Dios, gracias, porque vienes cada vez a nuestra vida y nos alientas y nos fortaleces y nos dices, no temas. Y nos dices, yo estoy aquí y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Yo estoy en control, dice el Señor. Y mientras tú lo estás pensando, yo ya estoy trabajando en ello, en tu necesidad. Gracias, amado Dios. De veras no cabe duda que estudiar hombres como estos nos dan la seguridad de en quién hemos creído, en quién tenemos nuestra vista, nuestra confianza. Te amamos, bendito Señor, y te pedimos que sigas estando con nosotros. Si tú no estás con nosotros, si tú no caminas con nosotros, yo no quiero seguir, decía Moisés, si tu presencia no está conmigo, yo no voy a seguir. Yo no voy a continuar, Señor. Necesito tu presencia. Necesito tu poder, tu espíritu en mi vida, que me ayuda a vencer la tentación, que me ayuda a salir adelante de la prueba y siempre confiar en mi Dios que es santo y maravilloso. Dile en esta hora, yo confío en ti, Señor. Yo creo en ti y dejo mi vida en tus manos. Yo sé que tú tienes el control. Yo sé que todavía estás en tu trono de control, Señor. Gracias. Muchas gracias te damos. Llévanos en esta noche con toda tu bendición y que podamos, Señor, disfrutar del resto de la noche, porque tú nos has visitado, tú has estado en nuestra vida. Bendito seas nuestro Señor amado. A tu nombre la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Hermanos, gracias, buenas noches, que el Señor los bendiga y si Él lo permite, nos vemos mañana con mucho gusto. Les mando un fuerte abrazo, hermanos, y buenas noches. Buenas noches ahí a nuestros directores. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, Pastor Benja. Amén, amén a todo lo que el Señor nos habló hoy, que el Señor nos permita a todos meditar en lo que Él nos ha enseñado, aprender y ponerlo en obra. Hermanos, muchas gracias por su asistencia a esta clase. Ya tomamos la asistencia y solamente queremos pedirles de favor a aquellos que ven las clases en plataforma, necesitan darle esa palomita cuando la han terminado de ver. Por favor, les pedimos su honestidad, que una vez que sí las hayan visto completas, pongan esa palomita como finalizada la actividad, porque para alumnos virtuales es la forma en la que estamos tomando asistencia y es la asistencia que le estaremos pasando a sus profesores. Entonces, les queremos pedir ese apoyo y primero Dios, mañana nos vemos. Muchas
muchas gracias, que tengan una muy buena noche y el Señor está con cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Un abrazo, Pastor Benja. Primero Dios, mañana nos Un vemos. abrazo allí. Bendiciones. Buenas noches, amados hermanos. Bendiciones, gracias.